Hijo mío, el diablo está a punto de atacarte y sucederá mañana. Mañana no será un día cualquiera, pues la noche de luna nueva y el cambio en las dimensiones de la realidad espiritual están allanando el camino a los adoradores del diablo. Por eso el diablo se está volviendo poderoso y ha decidido atacar a millones de fieles en todo el mundo, y tú eres uno de ellos. Hijo mío, no temas. Te digo esto no para infundirte miedo, sino para despertarte del sueño de comodidad que ha adormecido tu espíritu. Has atravesado épocas de facilidad y ahora se acerca la época de prueba. La noche parecerá densa y las sombras intentarán reclamar lo que he sembrado en ti. Pero aun cuando la oscuridad se cierna, mi mano no se retira. El enemigo se mueve porque presiente lo que se avecina. Sabe que mi plan en ti está a punto de cumplirse. Cada dolor, cada demora, cada silencio te ha estado preparando para el día en que tu fe deba brillar más que tu entendimiento. No te extrañes cuando sientas que los vientos cambian y la paz familiar tiembla. Lo que enfrentarás no es de carne y hueso. Las voces que susurran no vendrán de hombres, surgirán de reinos invisibles, intentando hacerte dudar de tu valía, de tu propósito y de mi amor. El diablo no puede tocar tu alma, así que busca confundir tu mente. Hablará en tus propios pensamientos, disfrazando sus mentiras con el sonido de tu conciencia. Traerá recuerdos de culpa, remordimientos punzantes y miedos que pesan en el corazón. Te dirá que estás solo, que te he olvidado, que tus oraciones son ruido perdido en el aire. Pero te digo ahora, cuando llegue esa hora, silencia esas voces con mi nombre, pronúncialo en voz alta, pues todo demonio tiembla al sonido de la palabra viva. Sentirás que el aire se espesa, percibirás que el mundo se aleja, e incluso aquellos a quienes amas tal vez no comprendan lo que se agita en tu interior. Pero recuerda, nunca te pedí que te comprendieran, les pedí fidelidad. En esa fe hay una luz que ninguna oscuridad puede imitar. El diablo les presentará visiones, falsas señales que brillan con una belleza vacía. Les mostrará caminos que parecen más fáciles, oraciones que prometen bendiciones rápidas y maestros que llevan mi nombre pero que albergan otro espíritu. No los sigan, porque en la noche del engaño el discernimiento es su arma. Aférrense a mi verdad, no a lo que agrada a sus ojos. Mañana, al disiparse el velo, sentirán inquietud en el mundo, en los corazones de las personas, en el temblor de la naturaleza, incluso en el silencio de la noche. Es el despertar de los reinos, lo invisible que se mueve contra lo visible, pero mis ángeles ya están en acción. Han sido enviados para rodear a los míos. Aunque no los vean, velan por ustedes. Aunque se sientan abandonados, están rodeados. Ningún hechizo, ninguna maldición, ninguna oscuridad puede traspasar el límite trazado por mi palabra. Yo soy el muro de fuego que los rodea y la gloria que reside en ustedes. Hijo mío, cuando comience el ataque, no luches con ira. La batalla no se gana con furia, sino con rendición. Ríndete a mi fuerza, no al miedo. El diablo se alimenta del temor de los fieles, crece en el terreno del pánico y la desesperación. Cuando permaneces en mi presencia, su poder se debilita. Cuando me adoras en medio de la tormenta, su voz se quiebra. Cuando me alabas en el dolor, su reino tiembla. Por lo tanto, adórame en esa noche. No ocultes tus lágrimas, pues incluso las lágrimas ofrecidas con fe se convierten en armas. Verás a la gente perder la esperanza a tu alrededor y oirás la confusión surgir como humo de la tierra. Muchos se preguntarán qué está sucediendo, pues el cambio no pasará desapercibido. Resonará en sueños, en inquietudes repentinas, en pensamientos extraños. Pero ten presente esto, está escrito que la oscuridad debe surgir antes del amanecer. Lo que parece derrota es preparación para la revelación. Mañana mi espíritu pondrá a prueba los corazones de los hombres. Quienes me aman en la comodidad serán purificados por el conflicto. Quienes me sirven por bendición se enfrentarán a la cuestión de la devoción. Lo verdadero prevalecerá y lo falso se desvanecerá, y en ese fuego tu fe brillará como oro. No te resistas a la purificación, porque yo no destruyo, yo purifico. El diablo cree conocer tu debilidad, pero olvida quién te creó. Ve tus cicatrices y cree que son heridas abiertas. Oye tus suspiros y los confunde con rendición. Pero cada cicatriz es un sello de victoria.
cada suspiro es una oración que llegó a mi trono. Te he marcado como mío, y ningún poder en el infierno puede borrar esa marca. Cuando venga, y vendrá con astucia, no con terror, no busques una bestia, sino una tentación que parezca razonable. El diablo a menudo se disfraza de lógica, de consuelo, de justificación. Te dirá que el compromiso es sabiduría, que el silencio es paz, que la pequeña desobediencia es inofensiva. Pero recuerda, un paso lejos de la verdad es el comienzo de la caída. Protege tu mente, Hijo mío, el diablo está a punto de atacarte y sucederá mañana. Mañana no será un día cualquiera, pues la noche de luna nueva y el cambio en las dimensiones de la realidad espiritual están allanando el camino a los adoradores del diablo. Por eso el diablo se está volviendo poderoso y ha decidido atacar a millones de fieles en todo el mundo, y tú eres uno de ellos. Hijo mío, no temas. Te digo esto no para infundirte miedo, sino para despertarte del sueño de comodidad que ha adormecido tu espíritu. Has atravesado épocas de facilidad y ahora se acerca la época de prueba. La noche parecerá densa y las sombras intentarán reclamar lo que he sembrado en ti, pero aun cuando la oscuridad se cierna, mi mano no se retira. El enemigo se mueve porque presiente lo que se avecina. Sabe que mi plan en ti está a punto de cumplirse. Cada dolor, cada demora, cada silencio te ha estado preparando para el día en que tu fe deba brillar más que tu entendimiento. No te extrañes cuando sientas que los vientos cambian y la paz familiar tiembla. Lo que enfrentarás no es de carne y hueso. Las voces que susurran no vendrán de hombres, surgirán de reinos invisibles, intentando hacerte dudar de tu valía, de tu propósito y de mi amor. El diablo no puede tocar tu alma, así que busca confundir tu mente. Hablará en tus propios pensamientos, disfrazando sus mentiras con el sonido de tu conciencia. Traerá recuerdos de culpa, remordimientos punzantes y miedos que pesan en el corazón. Te dirá que estás solo, que te he olvidado, que tus oraciones son ruido perdido en el aire. Pero te digo ahora, cuando llegue esa hora, silencia esas voces con mi nombre, pronúncialo en voz alta, pues todo demonio tiembla al sonido de la palabra viva. Sentirás que el aire se espesa, percibirás que el mundo se aleja, e incluso aquellos a quienes amas tal vez no comprendan lo que se agita en tu interior. Pero recuerda, nunca te pedí que te comprendieran, les pedí fidelidad. En esa fe hay una luz que ninguna oscuridad puede imitar. El diablo les presentará visiones, falsas señales que brillan con una belleza vacía. Les mostrará caminos que parecen más fáciles, oraciones que prometen bendiciones rápidas y maestros que llevan mi nombre, pero que albergan otro espíritu. No los sigan, porque en la noche del engaño el discernimiento es su arma. Aférrense a mi verdad, no a lo que agrada a sus ojos. Mañana, al disiparse el velo, sentirán inquietud en el mundo, en los corazones de las personas, en el temblor de la naturaleza, incluso en el silencio de la noche. Es el despertar de los reinos, lo invisible que se mueve contra lo visible, pero mis ángeles ya están en acción, han sido enviados para rodear a los míos. Aunque no los vean, velan por ustedes. Aunque se sientan abandonados, están rodeados. Ningún hechizo, ninguna maldición, ninguna oscuridad puede traspasar el límite trazado por mi palabra. Yo soy el muro de fuego que los rodea y la gloria que reside en ustedes. Hijo mío, cuando comience el ataque, no luches con ira. La batalla no se gana con furia, sino con rendición. Ríndete a mi fuerza, no al miedo. El diablo se alimenta del temor de los fieles, crece en el terreno del pánico y la desesperación. Cuando permaneces en mi presencia, su poder se debilita. Cuando me adoras en medio de la tormenta, su voz se quiebra. Cuando me alabas en el dolor, su reino tiembla. Por lo tanto, adórame en esa noche. No ocultes tus lágrimas, pues incluso las lágrimas ofrecidas con fe se convierten en armas. Verás a la gente perder la esperanza a tu alrededor y oirás la confusión surgir como humo de la tierra. Muchos se preguntarán qué está sucediendo, pues el cambio no pasará desapercibido. Resonará en sueños, en inquietudes repentinas, en pensamientos extraños. Pero ten presente esto, está escrito que la oscuridad debe surgir antes del amanecer. Lo que parece derrota
es preparación para la revelación. Mañana mi espíritu pondrá a prueba los corazones de los hombres. Quienes me aman en la comodidad serán purificados por el conflicto. Quienes me sirven por bendición se enfrentarán a la cuestión de la devoción. Lo verdadero prevalecerá y lo falso se desvanecerá, y en ese fuego tu fe brillará como oro. No te resistas a la purificación, porque yo no destruyo, yo purifico. El diablo cree conocer tu debilidad, pero olvida quién te creó. Ve tus cicatrices y cree que son heridas abiertas. Oye tus suspiros y los confunde con rendición. Pero cada cicatriz es un sello de victoria. Cada suspiro es una oración que llegó a mi trono. Te he marcado como mío, y ningún poder en el infierno puede borrar esa marca. Cuando venga, y vendrá con astucia, no con terror, no busques una bestia, sino una tentación que parezca razonable. El diablo a menudo se disfraza de lógica, de consuelo, de justificación. Te dirá que el compromiso es sabiduría, que el silencio es paz, que la pequeña desobediencia es inofensiva. Pero recuerda, un paso lejos de la verdad es el comienzo de la caída. Protege tu mente, protege tu lengua, habla solo lo que fortalezca tu fe. Te sentirás cansado, quizás más que nunca. La noche parecerá, la espera será interminable y te pesará. Pero ten presente esto, mi fuerza no se manifiesta antes de la debilidad. Entra cuando la debilidad se acepta. No digas, no puedo hacerlo. Di, Él lo hará, a través de mí. Porque incluso en tu temblor, yo permanezco firme. Incluso en tu silencio, te hablo. Incluso cuando caes, te tiendo la mano. No te advierto para asustarte, sino para prepararte. La preparación es amor. El mundo te enseña a evitar el dolor. Yo te enseño a soportarlo con propósito. La tormenta no te quiebra, sino que revela tus raíces. Mañana, cuando comience el ataque, no maldigas, no expreses temor. Susurra solo mis promesas. Léelas, proclámalas, respíralas. Mi palabra es una espada que jamás pierde el filo. En esa hora, los fieles de todo el mundo lo sentirán, una opresión de lo invisible. Algunos despertarán repentinamente en la noche, sintiendo la atracción de la oscuridad. Otros lo percibirán en sus corazones como inquietud, como tristeza, como un miedo inexplicable. Pero mi espíritu se moverá entre ellos, uniéndolos en unidad. Aunque separados por océanos, sus oraciones se unirán en una sola llama, y esa llama cegará los ojos del enemigo. Tú eres parte de ese fuego, no estás solo. Recuerda el pacto que hice contigo. No prometí un camino fácil, prometí mi presencia. No dije que la batalla sería corta, dije que la victoria sería segura. Así que mantente firme, incluso cuando el mundo tiemble, incluso cuando los cielos parezcan en silencio, mantente firme, porque el silencio antes del amanecer no es ausencia, es alineación. El diablo sembrará dudas y se disfrazará de lógica, cuestionará lo que oíste, te hará dudar de lo que te dije, pero te recuerdo ahora, la verdad no cambia porque sople el viento. Lo que dije en paz sigue siendo válido en el caos. Aférrate a eso, no confíes en lo que sientas mañana, los sentimientos mienten, confía en lo que sabes, que soy fiel. Si tienes que llorar, llora en mis brazos. Si tienes que arrodillarte, arrodíllate sobre la promesa, porque el terreno de la rendición se convierte en el trono de la victoria. No eres el objetivo por tu debilidad, sino porque representas una amenaza para la oscuridad. El enemigo ve las semillas del destino que he sembrado en ti. Teme en qué te convertirás cuando tu fe madure. Teme tu oración, tu adoración, tu perseverancia, porque cada vez que te niegas a rendirte, el reino del infierno pierde terreno. Así que, cuando la noche se haga más profunda, alza la vista. No midas la oscuridad, mide la promesa. No estoy lejos, estoy en ti. El mismo poder que resucitó al Hijo de entre los muertos mora en ti. Llevas una luz que la oscuridad no puede comprender. Pronuncia mi nombre cuando el aire se vuelva denso. Canta cuando el silencio intente ahogar tu espíritu, porque cada nota de fe es una declaración de guerra contra la desesperación. Permitiré la batalla, pero también la limitaré. El diablo no es soberano, se mueve solo dentro de los límites que yo establezco. Cree controlar la tormenta, pero yo domino el mar. Su furia es pasajera, mi propósito es eterno. La noche puede rugir,
pero amanecerá, y cuando lo haga, verás que lo que el enemigo pretendía para hacerte daño se ha transformado en el fortalecimiento de tu alma. Mañana no es el final, es el comienzo. La oscuridad que se acerca es un lienzo sobre el que mi gloria escribirá nueva fuerza. Emergerás con una visión más aguda que antes, un corazón más fuerte que antes y una paz más profunda de lo que creías posible. No albergues odio, hijo mío. Aun cuando el mal se mueva, deja que la compasión proteja tu corazón. No maldigas a aquellos a través de quienes obra la oscuridad. Ora por ellos, porque están perdidos. Juzgaré con justicia. Debes amar con fiereza, porque el amor desarma al infierno más que la ira. Cuando llegue el amanecer después de la batalla, no serás el mismo. Sentirás las cenizas de la noche, pero de esas cenizas surgirá un nuevo fuego. Comprenderás por qué lo permití, y me lo agradecerás, no por el dolor, sino por el propósito que reveló. Verás cómo utilicé el ataque del diablo como tu despertar. Hijo mío, no eres el primero en enfrentar la furia del enemigo, ni serás el último. Desde el principio, el adversario ha andado de un lado a otro, buscando a quien devorar, pero desde el polvo del Edén hasta la gloria de la tumba vacía, mi mano jamás ha fallado a quienes confían en mí. El diablo ataca, pero yo sostengo. La serpiente sisea, pero yo la silencio con la verdad. Cada época lleva la marca de mi liberación. Cada generación da testimonio de que el mal puede rugir, pero no reinar. Recuerda a Job, mi siervo. El diablo lo buscó con permiso, creyendo que al despojarlo de todo, me maldeciría. Los vientos derribaron su casa, el fuego consumió sus rebaños, la enfermedad cubrió su piel y el silencio oprimió su alma. Sin embargo, Job no se desesperó. Aunque cuestionó, no abandonó. Aunque lloró, no blasfemó. En medio de la tristeza, dijo: El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo que presencié su dolor, lo restauré 2 veces, pues ninguna arma forjada contra los fieles perdura cuando la fe se aferra a mí. Recuerda a José, el soñador. El enemigo se movió a través de los celos de sus hermanos, el engaño de los hombres y la oscuridad de la prisión. Aún encadenado, yo estaba con él. Cuando creían haber enterrado su destino, solo lo sembraban, porque lo que estaba destinado al mal se convirtió en la puerta por la que lo elevé para salvar naciones. El abismo se convirtió en el camino al palacio, y la traición en el comienzo de la bendición. Así también tus pruebas, hijo mío, se convertirán en triunfos, porque yo soy el mismo ayer, hoy y siempre. Recuerda a David, el pastor, que cantaba en soledad y luchaba con fe. El diablo incitó a Goliat a burlarse de los ejércitos de Israel, a infundir temor en los corazones de los hombres, pero yo llené al muchacho de un valor mayor que la espada del guerrero. La piedra que cayó de su honda no llevaba su fuerza, sino la mía. La dirigí a la frente del gigante, y con ese acto demostré que ninguna oscuridad, por grande que sea, puede resistir una sola chispa de fe. Más tarde, cuando David se escondió en cuevas perseguido por Saúl, el enemigo le susurró desesperación al corazón. Aún entonces, yo fui su refugio. El Señor es mi luz y mi salvación, cantaba, y con esa confesión venció. Recuerda a Daniel en el foso de los leones. El diablo, aprovechándose del orgullo de los gobernantes, buscaba silenciar las oraciones de los justos, pero Daniel se arrodilló 3 veces al día, aun cuando eso significaba la muerte. Los leones abrieron sus fauces, pero no pudieron hacerle daño, porque yo les cerré la boca. Al amanecer, Daniel estaba ileso, y los que lo acusaron fueron los que perecieron. En su perseverancia, demostré que la obediencia es más fuerte que el temor, y que la fe es una fortaleza inexpugnable. Recuerda a los 3 que entraron en el fuego: Sadrac, Mesac y Abednego. El enemigo se aprovechó de la vanidad de los reyes para exigir que se adorara el oro en lugar de la gloria, pero mis hijos se negaron a postrarse. Fueron arrojados a llamas tan intensas que incluso los guardias perecieron por el calor. Sin embargo, en medio de aquel horno, yo estaba allí. El fuego ardía a su alrededor, pero no dentro de ellos. Sus ataduras se derritieron, pero su carne permaneció intacta, y al salir no llevaban olor a humo, pues quienes caminan conmigo no pueden ser consumidos por el fuego destinado a destruirlos. Recuerda a Elías,
cansado y perseguido, escondido bajo el enebro. El enemigo le susurraba que su misión era en vano, que estaba solo, que la muerte era mejor que la decepción. Pero yo envié un ángel con pan y agua, y la fuerza volvió a su alma. Entonces le hablé, no en el terremoto, ni en el viento, ni en el fuego, sino en una voz suave y apacible, porque mi presencia no siempre es poderosa, sino pacífica. Así también te sostendré cuando te sientas agotado y abandonado. Te levantarás de nuevo, no porque seas fuerte, sino porque yo lo soy. Recuerda a Esther, que se presentó ante el trono de un rey mortal, mientras sombras invisibles buscaban la destrucción de su pueblo. El enemigo había sembrado engaño y orgullo en el corazón de Amán, planeando un genocidio. Sin embargo, gracias al valor que le infundí, rompió el silencio diciendo, si perezco, perezco. Y por ese acto de fe, vivió, y su nación fue liberada. La horca preparada para los justos se convirtió en la caída de los impíos. Así haré que las trampas del enemigo se vuelvan contra él mismo, porque ninguna trampa de oscuridad puede burlar la luz de mi plan. Recuerden a Moisés temblando ante el faraón, agobiado por los clamores de mi pueblo. El enemigo los mantuvo encadenados durante siglos, pero yo envié un mensaje a través de un hombre. Cayeron las plagas, se abrió el mar y se abrió el desierto. Aun cuando el pueblo dudaba, cuando las serpientes mordían, cuando la sed los vencía, no los abandoné. El enemigo intentó usar el hambre y el miedo para volverlos a la esclavitud, pero yo los alimenté con pan del cielo, agua de la roca y esperanza mediante la promesa. Los guié con fuego de noche y nube de día. Nunca he dejado de guiar a quienes confían en mi dirección, incluso a través de los desiertos más extensos. Recuerda a Josué de pie ante las murallas de Jericó. El diablo se burló de él con la visión de la fuerza y el sonido del silencio. Pero a mi mandato, el pueblo gritó y las murallas cayeron. Lo que el hombre no pudo derribar por la fuerza, cayó mediante la adoración. Porque la alabanza, hijo mío, no es solo canto, es estrategia. El enemigo tiembla cuando mi pueblo exalta mi nombre ante la imposibilidad. Recuerda a Jonás, que huyó de su vocación y se encontró en las profundidades del mar. El enemigo intentó ahogarlo en la desesperación, convencerlo de que había sido desechado para siempre, pero incluso desde el vientre del gran pez, su oración llegó hasta mí. La escuché y le ordené a la criatura que lo liberara. Y de aquel oscuro vientre del mar, Jonás resucitó renovado. El enemigo no puede sepultar lo que me he propuesto resucitar. Recuerda a mi Hijo Cristo en el desierto. Durante 40 días el diablo lo tentó, hambre, poder, orgullo, engaño. Pero cada vez la palabra respondió a la mentira. Escrito está, dijo, y el engañador huyó. El enemigo le mostró reinos y gloria, pero él escogió la cruz, y por esa elección todas las cadenas se rompieron. Incluso en la muerte, el diablo creyó haber triunfado, pero la tumba no pudo retenerlo. La piedra fue removida, y la resurrección declaró de una vez por todas que ninguna oscuridad puede vencer a la luz eterna. Hijo mío, estas no son simples historias, son reflejos de lo que haré en ti. Cada prueba que sobrevino a mi pueblo fue una invitación a revelar mi poder. El enemigo ataca porque teme el propósito que hay en ti, pero cada vez que ataca, yo convierto su ataque en semilla. Lo que él pretende destruir se convierte en tu disciplina. Lo que usa para herir se convierte en tu sabiduría. Lo que levanta para bloquear se convierte en el puente que te guío a cruzar. El diablo atacó a los profetas y yo les di visiones. Atacó a los apóstoles y yo les di valentía. Atacó a la iglesia primitiva y yo les di la perseverancia que edificó la fe del mundo. Atacó a mi hijo y yo le di la salvación al mundo. Así que cuando te ataque, espera que esté preparando algo incomprensible. Recuerda también a Pedro, quien se jactó de su poder, pero me negó 3 veces. El enemigo creyó haber ganado el alma del discípulo, pero lo miré con misericordia, y en esa mirada floreció el arrepentimiento. El triunfo del diablo se convirtió en el testimonio de Pedro. Se levantó para apacentar a mis ovejas, para predicar mi palabra, para guiar a mi iglesia. El plan del enemigo fue desbaratado por la gracia, y Pablo, antes Saulo, a quien el enemigo usó como arma de persecución. Sin embargo,
En el camino a Damasco, la luz venció a la oscuridad. La voz que antes silenciaba a los fieles se convirtió en la voz que llevó el Evangelio a las naciones. Las cadenas no pudieron silenciarlo, las prisiones no pudieron detenerlo, las serpientes no pudieron matarlo, las tormentas no pudieron ahogarlo. Cuando el diablo intentó destruirlo, lo transformé en un instrumento de gloria. Así que escucha esto, hijo mío. El diablo ataca lo que lleva el destino. Cuanto mayor es la batalla, mayor es el propósito. Permití que mi pueblo enfrentara leones, mares y cruces, no para quebrantarlos, sino para revelar que mi poder no está limitado por las circunstancias. Mi fuerza no se demuestra en la facilidad, sino en la perseverancia. Cuando todo parece perdido, estoy más cerca. Cuando la noche se hace más profunda, ya estoy preparando el amanecer. La misma mano que separó los mares aún disipa tus miedos. La misma voz que calmó la tormenta aún susurra paz en medio de tu caos. El mismo espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos mora en ti. El enemigo no tiembla ante tu debilidad, sino ante tu perseverancia, porque la perseverancia es el eco de la fe. Cada vez que te levantas después de caer, el reino de las tinieblas tiembla. No creas que tus luchas pasan desapercibidas. Cada lágrima que cae con fe es contada. Cada oración que parece no ser respondida es guardada. Cada vez que eliges la rectitud cuando la tentación te llama, una victoria se registra en el cielo. El diablo mide el éxito en momentos. Yo lo mido en la eternidad. Lo que parece demora a menudo es liberación oculta en el proceso. Cuando camines por el fuego, recuerda a los 3 que no se quemaron. Cuando te enfrentes al abismo, recuerda a Daniel, que durmió junto a los leones. Cuando la traición te hiera, recuerda a José, que perdonó a sus hermanos. Cuando el miedo te invada, recuerda a David, que cantaba en las cuevas. Cuando la duda te asalte, recuerda a Tomás, que tocó las cicatrices y creyó. Cuando la soledad te abrume, recuerda a Elías, que me encontró en silencio. Cuando la desesperación susurre, recuerda a Cristo, que resucitó. Tú eres parte de esa misma historia. Las páginas de mi palabra siguen resonando en la vida de quienes confían en mí. Lo que fue escrito no es antiguo, está vivo en ti. La misma victoria que habitó en ellos vive ahora en tu espíritu. El mismo aliento que separó las aguas respira a través de tu oración. El mismo fuego que llenó Pentecostés arde silenciosamente en tu obediencia. El diablo siempre ha sido predecible. Ataca la identidad, la verdad y el propósito. Busca aislar, agotar, engañar. Pero cada vez que habla, yo ya he hablado primero. Cada mentira que urde es una distorsión de lo que ya he prometido. Mantente firme en mi palabra, y su voz se desvanecerá, porque el diablo no puede hablar más fuerte que la verdad cuando se cree en ella. Verás tormentas levantarse, pero también las verás apaciguarse. Serás herido, pero tus heridas sanarán y se convertirán en sabiduría. Serás presionado, pero no aplastado, derribado, pero no destruido. El mismo poder que sostuvo a mi pueblo te sostendrá a ti, porque no soy solo el Dios de su historia, sino el Dios de tu presente. Así que, cuando llegue el mañana y las sombras se muevan, recuerda esta letanía de liberación. Estás rodeado por una nube de testigos: Job, José, David, Daniel, Esther, Moisés, Elías, María, Pedro, Pablo y muchísimos otros que soportaron el ataque y descubrieron que la gracia era mayor. No se encuentran en la tristeza, sino en el triunfo. Sus testimonios viven en tu historia. El diablo los atacó a todos, sin embargo vivieron, creyeron y vencieron. Su fuerza no era suya, era mía. Así será contigo. No te abandonaré a la oscuridad. Permaneceré a tu lado en medio de ella. No caerás sin remedio. Te levantarás irreconociblemente, porque mi propósito no termina con el ataque del enemigo. Comienza ahí. El diablo puede venir, pero yo iré tras él. Puede rugir, pero yo susurraré paz que silencia el trueno. Puede atacar, pero yo sanaré. Puede engañar, pero yo revelaré. Puede traer la noche, pero yo soy el amanecer. Y cuando la batalla pase, estarás de pie como todo fiel antes que tú, marcado pero santificado, cansado pero victorioso, humillado pero exaltado. No hablarás de cuán fuerte fuiste, sino de cuán fiel fui yo, y el mundo verá a través de ti
lo que he estado mostrando desde el principio, que el diablo puede herir, pero no puede vencer, que la oscuridad puede cubrir, pero no puede conquistar, que mi fuerza se perfecciona en la debilidad y mi victoria es eterna.